tocando en algunas, se podría decir, maneras de ver las cosas, como vieron en el tema anterior. En este tema pues vamos también a tratar un poquito sobre la manera en la que él piensa y me va a también relatar un poco sobre las escrituras, que él dice que yo estoy equivocado. Bueno, Alan, no sé lo que te perdiste hoy por no ir a la iglesia, man. ¿Por qué? Fue un día muy bendecido. Sí. Día lleno de actividades, culto divino, el repaso de la lección, escuela, No, pues, el tema de la escuela sabática, sociedad de jóvenes. Yo estuve lleno de actividades aquí también, me la pasé. ¿Qué actividades? Durmiendo todavía, eso no es actividades, ¿Cómo man. que no? Jugando, haciendo videos para mi canal, ahí distrayéndome, relajándome, pasando con mis amigos, tranquilo. Claro, siempre también teniendo una relación con Dios en su debido tiempo, pero pues, Relación con Dios, claro que sí. jugando. No, antes se ora, se le pide, se habla con Él y ya pues luego nos ponemos a jugar, ¿no? El día de reposo se hizo para reposar. El sábado debes de ir a la iglesia, ¿Pero y por qué? porque esa es la voluntad de Dios. Así. Bueno, amigos, como han visto, tenemos aquí un dilema, tenemos un debate. Por un lado tenemos a Alan, que al igual que Alan, hay muchas personas hoy día que piensan que con solamente tener una relación con Dios ya es todo y que van rumbo directo hacia la salvación, que no es necesario congregarse o formar parte de una iglesia. Así que por otro lado hay un grupo de personas también que vemos lo que dice la palabra de Dios, de que es importante el congregarnos. Entonces, relación versus religión. Es necesario que yo, para estar bien con Dios, pertenezca a una religión, asista a una iglesia, o solamente basta con creer en Dios, leer la Biblia, tener una relación con Él y sin ir a una iglesia. Quiero empezar, pues como siempre, poniendo la base bíblica. Me gustaría hacerte algunas preguntas. En primer lugar, Alan, ¿tú crees en Dios? Claro, ¿Tú quieres ser salvo? por supuesto. Ok. ¿Qué crees tú que es importante o necesario para poder ser salvo? No, lo que te comentaba al principio, ser una buena persona, tener amor hacia nuestro prójimo, tener una comunión con Dios, que te repito, no es necesario ir a una iglesia para tener una comunión con Dios. Lo que Dios dice respecto a este tema. Y el primer texto que quiero compartir con ustedes lo encontramos en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 12, versículo 50. Y dice el texto: pues todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Entonces, aquí no es de hacer lo que yo pienso que está bien, sino que hacer la voluntad de Dios. Y el otro texto que dije que voy a leer también está en Mateo, pero en el capítulo 7 y el versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, dice el texto, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora decime vos, ¿todo el que vaya a ir a la iglesia va a ser salvo? Sí y no. ¿Por qué? Sí, porque el que va a la iglesia se espera, si tiene una relación con Dios estrecha y sincera, irá al cielo. ¿Ok? Si hace la voluntad de Dios, asistiendo a la iglesia, que es la voluntad de Dios. Pero también no, porque no todas las personas que van a la iglesia tienen una relación estrecha con Dios. No todas las personas que van a la iglesia hacen la voluntad de Dios. Al decir congregarnos y que nos conectemos, porque muchas personas también desde muy antes de que viniera la pandemia decían, no, yo no voy a la iglesia porque aquí me quedo viendo los canales oficiales de la iglesia, donde también hay predicaciones, o me quedo viendo videos en YouTube de predicaciones de diferentes pastores. Eso no es lo mismo que conectarme a una transmisión de mi iglesia, porque al conectarme a la transmisión de mi iglesia, al participar de los grupos pequeños, al participar de cada una de estas actividades, yo me estoy relacionando. Y se cumple lo que encontramos nosotros en 1 Corintios capítulo 12, versículo 12, que es otro texto que quiero compartir con ustedes. Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos
los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces, cuando formamos parte de una iglesia, formamos parte de la religión, asistimos a la iglesia, somos parte del cuerpo de Cristo. Y cuando nos relacionamos con los demás miembros de la iglesia, estamos siendo parte funcional del cuerpo. No podemos andar como lobos solitarios por ahí sin querernos relacionar con los demás miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Si te amputan una mano, ¿esa mano qué pasa? ¿Sigue con vida? No. ¿Puede abrirse y cerrarse y moverse ahí sin el cuerpo? No. ¿Por qué? Porque te la quitan de lo que le está dando vida, ¿no? De lo que la hace funcionar. Correcto. Y es por eso lo mismo que ocurre en la iglesia. Es que a veces también es necesario amputar a ciertas partes del cuerpo. Por ejemplo, si tienes alguna enfermedad, antes de que se te extienda todo el cuerpo, a veces es necesario quitártela, quitarte el brazo, amputarte una pierna para salvar tu vida. ¿A qué voy yo con esto? Te lo digo porque a veces esa parte dañina del cuerpo, sin ofender, sin intención de ofender a nadie, pero está dentro de la misma iglesia. Son algunos hermanos, son los mismos hermanos de la iglesia. ¿Por qué te comento esto yo? Por experiencia propia. Vos sabés que yo prácticamente crecí en la iglesia. Yo nací dentro de la iglesia. ¿Y qué me llevó a salirme de la iglesia? El hecho de yo salirme de la iglesia no quiere decir que yo haya dejado de creer en Dios o que yo estuviera peleando con Dios. Yo estuve más que todo peleando con los hermanos. ¿Por qué? Porque yo llegaba... he sido una persona que siempre me ha gustado vestir a la moda, por decirlo así, llegar con mis pantalones pegados, mis tenis, mi camisa, tener el pelo largo. Y yo llegaba a la iglesia y a mí los hermanos no me decían nada, tal vez, pero me miraban mal, me miraban... yo sentía la hipocresía en sus miradas, que me querían prácticamente decir, andate de aquí, ¿qué haces aquí? Entonces, una vez, pues a veces se tolera, una segunda vez y uno dice, pues vamos a ver, pero una tercera vez y una cuarta vez, entonces uno prefiere a veces no ir a la iglesia para no sentir el rechazo de los hermanos. Puede que no sea solo yo, puede que muchas personas hayan sentido así, entonces que es lo que te digo, es la parte dañina del cuerpo que está contaminando a otras partes del cuerpo y hace que esas partes del cuerpo también se vayan de la iglesia, ¿me entendés? Correcto. Sí, entiendo tu caso, Alan, y estoy muy familiarizado, pues te conozco de hace ratos y conozco parte de lo que has vivido y pues que en ocasiones también estás viviendo, ¿verdad? Que actualmente siempre todavía hay personas ahí que te ven y ya ven ahí que vas ahí con la colita en la barba o qué. Claro, ¿no? Tatuajes. Pues, exacto, pero yo siento que tampoco es la manera correcta de parte de la iglesia en sí, o de los hermanos actuar de una manera así. Incluso ahora que mencionas lo de los tatuajes, a veces yo también lo pienso y eso también es una manera de las que me detienen a veces para ir a la iglesia, porque ¿qué van a decir los hermanos de mí? A veces uno no dice ni siquiera qué va a decir Dios de mí, o uno tal vez ya habló con Dios, ya le pidió perdón, ya se arrepintió, pero uno sigue diciendo, ¿y los hermanos qué van a decir de mí? Correcto. Sí, es muy interesante y es algo que pasa muy seguido en la iglesia. Lamentablemente, cuando estamos viendo este problema que podríamos llamarle de hipocresía en la iglesia, principalmente es porque sentimos nosotros esa mente, como vos decías hace un momento, ¿verdad? Que te ven los tatuajes, que te ven la forma de vestir, que te ven la forma de andar, de la apariencia y todo eso. Ahora, si nosotros vemos y bien decimos, bueno, Dios nos acepta tal cual, ¿ok? Dios hace una transformación en nuestra vida. Claro. Ahora, el problema aquí es que muchos dejan de ir a la iglesia porque iban a la iglesia por razones equivocadas. Por ejemplo, tal vez podrían estar yendo a la iglesia porque les gustaba una chica o les gustaba algún chico, o porque querían ir a conseguir una ayuda comunitaria, o porque... Eso me hace recordar cuando era joven, que yo tuve una novia, fui noviecito de... sí, la recuerdo. de la hija de un pastor, y ahí en mi ciudad habían 5 iglesias, y yo recuerdo que cada sábado yo le preguntaba a ella, ¿y a qué iglesia vas a ir este sábado? ¿A qué iglesia vas a ir mañana? Le preguntaba todos los viernes, y ella me decía, tal iglesia va a ir mi papá, que no sé qué. Y yo iba a esa iglesia por tal de verla, por tal de estar con ella. Yo parecía el pastor de la iglesia, visitando todas las iglesias de la ciudad.
Ya viste, y vos ibas por las razones equivocadas. Claro, sí. No ibas por las razones correctas. Ya, tú no ibas porque te querías encontrar con Dios. Ya es porque querías encontrarte, pero con la hija del pastor. Eso es un problema que vemos muy recurrente dentro de muchos jóvenes hoy día, que van a la iglesia con un objetivo equivocado. No tenemos que olvidar que la iglesia, amigos, y es una frase ya muy trillada, que la iglesia es como un hospital. ¿Quiénes van al hospital? Los enfermos. Pues claro, no vas a ver personas sanas que quieran internarse en el hospital. Claro. No, eso no es permisible, eso no pasa. En el hospital vemos personas enfermas, lo mismo en la iglesia está llena de personas imperfectas, yo soy el primero. Todos somos imperfectos, no hay nadie santo. No hay nadie perfecto, perfecto solamente Cristo. La iglesia está llena de personas imperfectas. No podemos ir a la iglesia con el propósito de ver cómo me tratan. Pero ahí te podría yo también decir lo mismo, del mismo ejemplo. O sea, no vas a ir tampoco a un hospital donde te traten mal. Y sí, tal vez me puedes decir, ¿y qué hospital te trata bien? Porque también es muy difícil encontrar un hospital público que uno también lo trate debidamente. Y ahí también se podría ver incluso otro ejemplo, que la iglesia también hay como preferencias a veces de parte de algunos hermanos. Los grupos. O algunos grupos. ¿Qué hospital te trata bien? Un hospital privado te trata bien, pero tienes que soltar plata. Correcto. Entonces a veces pasa lo mismo. Llega una persona con plata a la iglesia y a veces los hermanos lo tratan bien y le dicen venite para acá y lo tratan hasta mejor que una persona que no tiene plata, una persona que llega nada más por querer ir a la iglesia. A veces, lastimosamente, depende también de la situación económica de las personas. Sí, lamentablemente pasa. No vamos a decir que no porque pasa en la iglesia. Y aquí vamos a estar hablando con total honestidad y sinceridad. Eso pasa en la iglesia. Pero vuelvo a lo que estoy mencionando. Es porque muchas personas vamos por las razones equivocadas. No debemos de ir a la iglesia con los ojos puestos en el pastor o en los miembros de la iglesia. Debemos de ir a la iglesia con los ojos puestos en Cristo. No olvidemos, amigos, que la iglesia es el lugar que Dios dejó para que nosotros podamos crecer en nuestra vida espiritual al ir a la iglesia, a este lugar, a escuchar de Dios. En caso, Alan, de lo que mencionas, pues lamentablemente el trigo tiene que crecer con la cizaña. Y la Biblia nos habla de la cizaña y del trigo. Y Jesús habló claramente que nosotros no podemos pretender quitar la cizaña del trigo, porque no sea que en eso podamos quitar también del trigo. A nosotros no nos corresponde quitar la cizaña. Es Dios el que se va a encargar. Es el Señor de la mies, el Señor de la siega, el que se va a encargar de quitar la cizaña del trigo. Él va a zarandear y en ese zarandeo la cizaña se va a ir y solamente va a quedar el trigo. Ahora la pregunta es, ¿qué somos? ¿Qué es usted, querido amigo? ¿Usted es cizaña o es trigo? Entonces tenemos que tener cuidado, porque cuando venga el zarandeo, si soy cizaña, quedé yo fuera. Ya viéndolo de una manera diferente, no hay que dejar que eso de que los hermanos te vean mal y todo te detenga para poder ir a la iglesia, ¿no? Tal vez la manera correcta sería solamente pedirle fuerzas a Dios de que te ayude a soportar eso, o que también ayude a los hermanos a cambiar, pedírselo a Él, no pedírselo a los hermanos, y que no te detenga y poder ir a la iglesia. Y también a los demás que también creen eso, o que se sienten también llenos de hipocresía dentro de la iglesia, que a veces sucede, no lo estamos negando, pero que eso no les impida ir, sino que también vayan por querer estar bien con Dios y que le pidan fuerzas a Él y ayuda para poder asistir correctamente. Muy bien, amigo. Si tú tenías por costumbre, pídele a Dios que te quite esa costumbre. Congreguémonos. Si tu iglesia todavía no ha abierto por la pandemia, conéctate. Pero no dejes de congregarte. Recuerda que somos un solo cuerpo. Cristo pronto viene y tenemos que estar listos. Recuerda, la relación va junto con la religión. Así que bueno, hasta aquí llegamos. Pero que sí, antes de terminar, los que ya me conocen, los que ven mis canal, mis juegos, que yo soy gamer, saben que yo siempre he usado esta máscara, que es parte del personaje. Alambrito es un personaje de gamer, de lo que yo creo. Entonces,
Si me volvés a ganar, si me volvés a convencer, si volvés a hacerme creer, a hacerme ver que yo estoy equivocado, yo me quito esta máscara en el siguiente video podcast. Ok, si usted quiere ver el rostro que está detrás de esa máscara, no se pierda entonces el próximo video Sí, me ganás. podcast. Así que bueno, gracias por acompañarnos. No se olviden que esto fue Redención y Alambrito, que el Señor les bendiga. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. adiós.